Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este día. Reciban un caluroso saludo de parte de la Subdirección de Cliente Individual y PYME. Para el Instituto Nacional de Seguros es un honor contar con su sintonía y le damos la más cordial bienvenida a esta sesión que hemos denominado El manejo de la responsabilidad civil, respalde su gestión comercial con este importante seguro. Es importante para nosotros acercarnos a todos ustedes, nuestros clientes, para brindarles estas herramientas e información útil para tanto el progreso de sus negocios, así como para sus gestiones diarias. Antes de dar comienzo con esta charla, les voy a brindar algunas indicaciones generales que vamos a estar atendiendo durante toda la sesión. Primero, recordarles las consultas las vamos a estar realizando a través del chat de la sesión. La opción se encuentra al costado superior derecho de su pantalla. Ahí les agradecemos indicarnos su nombre para identificarlo al momento de contestar su consulta o comentario. Y además les recordamos durante toda la sesión ir haciendo esas consultas para irlas abordando con nuestro expositor. Además, les recomendamos poner en pantalla completa esta capacitación para que tengan una mejor visualización del contenido, así como revisar su conexión de Internet para evitar cualquier inconveniente. Como todas las sesiones que organizamos, esta charla está siendo grabada. La grabación como tal la pueden visualizar ingresando de nuevo al enlace, con el que acaban de ingresar y pueden de nuevo visualizar la grabación de esta sesión. Recordarles que hoy vamos a tener la rifa de una hielera con parlantes, como lo están visualizando en la filmina en este momento, entre todas las personas que están participando en esta sesión de hoy. Comentarles también las próximas acciones que tendremos en este mes y a inicios de marzo. Vamos a tener la segunda sesión del mes, el 20 de febrero. El tema es las pymes y su probabilidad de muerte, que muchos de ustedes sé que ya están inscritos. Tendremos las jornadas PYME en las zonas, en este caso de Pérez Celedón y Ciudad Neily, el 22 y el 23 de febrero. Correspondientemente, y vamos a estar desarrollando el tema de pitch de ventas o bien presentaciones efectivas para persuadir a sus clientes. Y el 6 de marzo estaremos visitando la zona de Punta Arenas. El tema aún está por definir, pero vamos a llevar la misma modalidad, pero ahora en esta zona. También les comento, antes de presentarles a nuestro expositor, que en el caso de la sesión anterior, la ganadora del Coffee Maker que teníamos rifando en ese momento fue la señora Joana Valverde de la empresa AM Costa Rica. Ahora sí, sin más por el momento, les presento a nuestro expositor. Sé que ya algunos lo conocen y ya lo relacionan con este importante tema. Él es Norman Lizarazo, es facilitador técnico en seguros acá en el Instituto Nacional de Seguros. Él cuenta con 24 años de experiencia en toda la parte de seguros. Tiene un bachiller en Derecho, además de un posgrado en Derecho en Seguros de la Universidad Pontífica Javeriana de Bogotá. Tiene una especialidad de lucro cesante en la Fundación Fasecolda. Además, tiene amplio conocimiento en los seguros de responsabilidad civil. Como pueden ver, estudió en la Escuela de Seguros de Chile. También tiene amplio conocimiento sobre los seguros paramétricos, donde también estudió en esta misma Escuela de Seguros en Chile. Es docente universitario en Fundatec, específicamente con el programa técnico asesor en seguros. Así que sin más por el momento, le cedo la palabra a Norman para comenzar con la charla. Adelante, Norman. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Brenda, siempre por el apoyo que nos brinda para todas estas actividades y agradecerle la invitación a la Subdirección de Cliente Individual y Pymes. Siempre con estos importantes temas. Hoy tenemos el tema de responsabilidad civil. Es un tema que en realidad nos compete a todos como pymes, como administradores, pero también muy importante como consumidores. ¿Por qué como consumidores? Porque todos somos padres, madres, hijos
hermanos. Entonces, tener este conocimiento siempre puede ser muy importante para cuando se presente alguna situación que necesitemos hacer valer nuestros derechos. La gestión comercial de las pymes hoy en día sabemos que es una de las principales fuentes de empleo y ingreso del país, que hay un parque empresarial muy variado en las pymes, entonces aquí vamos a hablar de muchas actividades comerciales y como lo dijo Brenda en la presentación, sírvase en hacer llegar las consultas por medio del chat, por medio del espacio de preguntas y así nosotros poderles respaldar en esta tarde. Si tienen preguntas puntuales, si tienen ejemplos, si tienen dudas, siempre digo, hagan las dudas ahora para poderlas evacuar y no cuando pase el evento. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado en presentaciones, en capacitaciones, presencial, virtual, y tal vez esa imagen de consumidor también se pueda aprovechar en la capacitación de hoy, porque siempre hay alguien que dice es que a mamá le pasó tal cosa, es que a papá le pasó tal otra, es que a un sobrinito le pasó tal otra, es que a la mascotita de un cliente le pasó tal situación. Entonces, es lo importante que podamos abordar este tema sumamente interesante y actualizado, porque es un tema de todos los días. Primero que todo, hacer la reflexión de cómo se inicia una pyme. Ustedes saben todo el esfuerzo que conlleva el ejecutar esa idea, el soñar en que podemos crecer día a día. Y es aquí donde nosotros decimos, vamos a pasos seguros. Crezcamos juntos, pero a pasos seguros. Traemos esta información porque es importante ser transparentes con ustedes. El instituto, el segmento individual y pymes hizo seguros a la medida de ustedes. Son seguros de fácil suscripción, son seguros de fácil procedimiento en caso de reclamo y lo más importante, son seguros que se adecúan a la capacidad económica de las pymes, siendo medianas, pequeñas o grandes, se puede hacer este seguro. Entonces, todo eso que ha costado tanto desarrollar, todo eso que venimos desarrollando, para los que ya están consolidados, sabemos que es de todos los días, y para los que están iniciando, siempre es importante soñar y visualizarse en grande. Entonces, como sabemos, esto ha sido mucho esfuerzo y por eso traemos estos temas. Cuando visualizamos el negocio, empezamos a tomar decisiones. Es el paso número 1 para desarrollar una pyme. Cuando se toman decisiones, empezamos a pensar el servicio que vamos a brindar, el producto, la actividad económica. Pero en ese momento tenemos que también empezar a visualizar todos los riesgos que pueden llevar esa actividad económica como una pyme. Y es aquí donde tenemos que ir tomando decisiones acompañado de experiencia. Por eso el segmento hace estas capacitaciones para que ustedes se acompañen de estas, digamos, retroalimentación de conocimiento y recordar que hay que hacer la gestión de riesgo. Cuando hacemos una gestión de riesgos para un negocio, evaluamos cuál es el riesgo más grande que tiene mi empresa y qué es lo que se tiene que hacer para mitigar ese riesgo. Hoy en día, el tema de la responsabilidad civil es un tema que lo tenemos muy presente los consumidores. El Código Civil se emitió en 1887, quiere decir que tiene más de 100 años. Mi abuelito tenía los mismos derechos que yo tengo. Lo que pasa es que no teníamos tanta cultura, pero nosotros como consumidores sí tenemos bastante cultura. Por dicha no tenemos la cultura que tenemos en automóviles para otros tipos de actividades. Por ejemplo, en automóviles, como decimos los costarricenses, el que pega por detrás paga, ¿verdad? Eso es cultura de responsabilidad civil. El que me hace un daño me tiene que indemnizar. Pero si mamá se cae en un supermercado, si papá cuando le están haciendo un procedimiento en el dentista, resulta ser que pierde una muela
y que esa muela tiene que recuperarla y tiene que, o un montón de cosas que se pueden dar, o que estoy en un tratamiento de belleza y el tratamiento de belleza me causa una alergia, me causa una quemadura y yo tengo que gastar facturas para atenderme esa alergia o esa quemadura e inclusive presentar una mancha. Voy a quitarme esta manchita y se me hizo una mancha más grande. Entonces, todo eso puede generar detonantes de responsabilidad civil. Y si tuviéramos esa cultura de automóviles que estamos mencionando, que decimos muy bien los ticos, el que pega por detrás paga, resulta ser que el que me hace un daño me tiene que pagar. Entonces, este acompañamiento es muy importante. Y vamos a ver el valor agregado que tienen los seguros de responsabilidad civil. Así que, por favor, sirvan a hacer las consultas para ir tomando ejemplos de las actividades comerciales que ustedes tienen. Yo traigo algunos ejemplos, por ejemplo, de servicios, de limpieza, servicios de cuidados de personas, servicios de estética, también detalles para esta fecha que viene muy importante del Día de los Enamorados, del amor y la amistad. Mucha gente que trabaja aprovechando estas fechas, pero si ustedes nos empiezan a hacer las consultas puntuales, nosotros podemos ir evacuando esas consultas que se presenten con respecto a las actividades comerciales que ustedes tienen. Hay muchos de ustedes que trabajan en turismo, indirectamente, tal vez con algunos productos, tal vez con algunos servicios. También es importante conocer qué tenemos que hacer desde turismo. Y otros que tal vez tienen dudas de que si la póliza de responsabilidad civil es una obligación o no es una obligación, vamos a irlo hablando durante esta tarde. Un tema muy importante es que un buen seguro de responsabilidad civil es parte del portafolio de presentación. ¿Por qué es parte del portafolio de presentación? Imagínense que ustedes me están contratando para que yo les pinte la casa. Es un contrato importante y ustedes me dicen, bueno, Norman, y si usted hace un daño, ¿con qué me responde? Yo, no, yo soy muy cuidadoso, yo nunca me equivoco. Pero es muy diferente a que me contraten y yo les diga, miren, yo traigo un seguro de responsabilidad civil. Si yo hago un daño durante mi labor, si le causó una lesión a una persona, voy a ser civilmente responsable o más bien voy a ser responsable. Entonces, en este aspecto, esa póliza de responsabilidad civil puede hacer que valoren o que acepten con más disposición mi oferta. Siempre pongo el ejemplo. Una vez mi hija se iba a mudar, iba a pasarse de casa y me llama, papi, tengo 2 ofertas de transporte. Uno me cuesta 10,000 colones más barata y 20,000 colones más barata y la otra un poquito más cara. Y le digo yo, ¿por qué le sale más cara la otra? No sé. Le pregunte, porque es un poquito más caro, pregúntele, sea transparente. Ah, papi, es que tienen seguros de carga, por si los asaltan, por si tienen un accidente. Les digo yo, bueno, ya escogimos, es un poquito más caro, pero trae un valor agregado. En los servicios también se puede hacer igual. Ustedes hoy en día, muchas municipalidades ya están pidiendo pólizas de responsabilidad civil como requisito para una patente. No todas, no todas las municipalidades. Conozco de 4 municipalidades que ya es requisito la póliza de responsabilidad civil para una patente. No es un trámite más, no lo veamos como un trámite más. Más bien veamos que la municipalidad está velando y me está pidiendo un requisito que al final de cuentas soy yo el beneficiado. ¿Por qué? Porque si una persona se cae dentro de mi local comercial, por si una persona tiene un accidente, por si una persona aplico mal un tratamiento y le quemo el cabello y me viene a demandar, tengo con qué responder ante esa situación. Entonces, al final de cuentas, ese requisito que solo tienen 4 municipalidades del país es un requisito que me cubre a mí. Esa es la importancia de los seguros de responsabilidad civil. Por eso es un respaldo adicional. También ponemos el ejemplo. Hace muchos años, cuando uno compraba un vehículo,
generalmente papá, mamá o el abuelito nos decía, mire, cómprele un segurito, póngale un segurito por si le roban el vehículo. Eso fue hace 20 años. Cuando papá o mamá me decía, compre un seguro por si le roban el vehículo, compre un seguro por si choca. Pero hoy en día resulta ser que lo primero que me recomiendan es compre un seguro de responsabilidad civil. Póngale coberturas de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si choca, ya sabemos que el que pega por detrás paga. Y como buenos ticos estamos dispuestos a ir a audiencia de conciliación, juicio, con tal de que me arreglen el bumper. Entonces ya son muchas las personas que tienen sus seguros de automóviles con coberturas de responsabilidad civil. Pero por otro lado es contradictorio, porque mucha empresa que es la que genera la plata, mucha pyme que es la que genera el dinero para pagar las pólizas de automóviles, no tienen un seguro que lo respalde. La actividad comercial no tiene seguro. La actividad que genera el dinero no tiene seguro, pero el vehículo sí tiene seguro. Y vamos a ver inclusive hasta un costo del seguro. Son seguros muy baratos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, quédense con esta imagen que al final de cuentas, si ustedes tienen un encadenamiento comercial, si ustedes tienen un subcontratista, si tienen un proveedor, es importante hablar el tema de pólizas de responsabilidad civil, porque todos somos amigos hasta que pasa una situación. Mira, es que yo vendo los productos que le compro a la empresa que vende esos alimentos, pero soy el que lo vendo. Tengo un proveedor que me da esos alimentos para la venta. Y si ese alimento le intoxica a una persona o ese producto le causa daños a una persona, ¿qué problema que ese proveedor no tenga póliza de responsabilidad civil? ¿Y por qué yo debería tener póliza de responsabilidad civil? Vamos a ver el sustento legal. Porque en Costa Rica todos decimos que conocemos qué es responsabilidad civil. La mayoría de gente, si usted le pregunta qué es responsabilidad civil, te van a contestar, sí, yo sé muy bien de responsabilidad civil. Yo resumo la responsabilidad civil como una obligación legal, y eso no se lo exime ninguna persona física ni ninguna persona jurídica. Muchas veces hemos pensado que porque estoy detrás de una sociedad anónima, no me pueden demandar. Que por estar detrás de una sociedad anónima, mi casa está protegida, mi vehículo está protegido, mis cuentas de ahorro están protegidas, pero no, cuando pasa un evento, se pueden levantar los mantos jurídicos y ver quién es el representante de esa sociedad anónima o esa sociedad de responsabilidad limitada. Sé que algunos de ustedes la han escuchado. Muchos abogados también recomiendan el tramitar, el cubrirse de esa forma para estas obligaciones legales, pero realmente se puede levantar los mantos jurídicos y ver quién está detrás de esa empresa, quién es la persona dueña, quién es el representante legal, y así poder ir contra los bienes del representante legal, mi casita, mi carro, mis cuentas de ahorro, y eso se llaman hipotecas legales. Inclusive cuando hay una obligación legal, yo no tengo cuentas de ahorro, me demandan, pero un juez podría ir sobre mis bienes. Y cuando pensamos en los bienes, tenemos que pensar en el patrimonio de la familia, cómo se afecta a la familia. Y es aquí donde, entonces, ¿qué es responsabilidad civil? Bueno, lo dijimos, en Costa Rica lo tenemos muy claro. El que pega por detrás paga. El que me hace un daño paga. Y esta imagen, por favor, visualicémosla siempre que tengamos alguna situación de responsabilidad civil, ya sea como consumidores o como administradores. En Costa Rica ya está pasando situaciones de responsabilidad civil
que llama mucho la atención. Por ejemplo, un accidente que hubo con un juego electromecánico hace unos 22 días, donde una madre muere y una hija de 3 años se queda sin su mamá. Entonces, el tema de responsabilidad civil también es un tema social, porque si yo fuera un operador serio, un operador responsable, si esa municipalidad me dio un permiso pidiéndome una póliza de responsabilidad civil como respaldo, yo podría utilizar mi póliza de responsabilidad civil como una herramienta de apoyo a esa familia en este momento tan duro. No digamos, pagamos el fallecimiento de una persona, no, pero podemos como parte de la red de apoyo a esa persona que se está viendo afectada, a esa familia que se está viendo afectada. Y por otro lado, también vemos noticias donde se intoxican personas, donde se le causa alergia a personas, donde se afectan por un servicio, también donde hay explosiones de cilindro de gas y hay personas afectadas por esa explosión del cilindro de gas, donde se quema un local comercial. Y vean qué interesante, yo soy inquilino. Explota el cilindro de gas que yo estoy utilizando. El dueño del local comercial me podría reclamar por los daños que le hice al local comercial. Entonces la responsabilidad civil es muy amplia y viene viceversa. O sea, si alguien me hace un daño, por ejemplo, si viene un vehículo y colisiona contra mi local comercial, téngalo por seguro que ahí sí lo tenemos claro. Mira, usted chocó contra mi local comercial y usted me tiene que pagar los daños de mi local comercial. Pero igual puede pasar si durante la actividad comercial yo le causo el daño a un tercero. Explotó el cilindro de gas, quemé un local comercial que lo tengo alquilado y puedo ser acreedor de una responsabilidad civil. Por eso la importancia de tener este tipo de pólizas de responsabilidad civil. Los costarricenses tenemos mucha experiencia en automóviles. Las coberturas de los seguros de automóviles en responsabilidad civil andan entre 100 y 200 millones de colones. Eso es lo que el 80% de los vehículos asegurados contrata, 100 y 200 millones de colones. Pero para la empresa que paga sus seguros de vehículos, le tengo seguritos de 5 o 10 millones de colones, porque tengo más exposición cuando ando en la calle con el vehículo que cuando estoy en mi empresa. Eso hay que analizarlo bien, porque igual yo no compro un seguro para ir a colisionar con un vehículo, con otro vehículo. Yo no compro un seguro para que me roben el carro, pero yo compro un seguro por si pasa la situación, tener la cobertura idónea y así poder ser responsables. Cuando yo les decía que si ustedes me contratan para pintarles la casa, imagínense en la escena de que yo estoy pintando la casa y dejo caer el balde de pintura sobre el vehículo, sobre su vehículo. Entonces ustedes fijo me van a reclamar, mira, hay que pintar este vehículo, hay que quitarle las manchas, hay que pulirlo, todo eso tiene un costo, Norma me va a tener que pagar. Y yo voy a decir tranquilo porque yo tengo una póliza de responsabilidad civil. Entonces, como este es un daño que estoy ocasionando en relación al trabajo que estoy haciendo en su casa, yo le voy a pagar esa situación. Y hoy en día se pueden presentar muchas situaciones, como por ejemplo, el que cuando yo estoy pintando la casa, resulta ser que se cae el balde de pintura sobre la mascotita del dueño de la casa. Y la mascotita del dueño de la casa es como un miembro de la familia. Resulta ser que aquí me genera una obligación sobre esa mascotita. Y las mascotitas hoy en día sabemos que es un tema sensible, igual que los niños. Igual que los niños, los centros educativos. Ahorita que están entrando los niños a la escuela, a los kinder, a los colegios, esto genera responsabilidad civil. Entonces, ¿qué pasa si a mi hijo le pasa una situación en el colegio
¿Qué pasa si a mi hija le pasa una situación en la escuela? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver, ¿qué pasa si a mi hijo le pasa una situación en la escuela o en un colegio? Resulta ser que en Costa Rica el Código Civil tutela la responsabilidad civil. Y el Código Civil dice que todo aquel que por dolo, falta, negligencia, imprudencia, le causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Todo aquel, la escuela, el colegio, el bazar, el restaurante, el salón de belleza, el gimnasio donde vamos a ejercitarnos, que por una falta, negligencia o imprudencia le causa otro un daño, dice la ley textualmente, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Y los perjuicios pueden ser bastante amplios. El tema de los perjuicios es bastante amplio. ¿Por qué es bastante amplio? Porque resulta ser que, y voy a poner un ejemplo, que todos saben que es así. Cuando yo colisiono con un taxi, si yo voy conduciendo, colisiono con un taxi y es mi culpa, número uno, tengo que repararle el taxi. Si ese taxi dura 5 días detenido, o sea, el taxista, el empresario, dura 5 días detenido, yo tengo que pagar esos 5 días de pérdida que él está teniendo. Es parte del perjuicio. Entonces, imagínense en un profesional independiente que se ve afectado por un servicio que yo estoy dando, por una actividad comercial. Se intoxicó y se fue para el hospital. Primero la desintoxicada, ya eso es una factura. Después, si lo incapacitaron 5 o 6 días, puede ser que esa factura se venga para donde yo estoy. Y yo tengo que pagar esa factura. Y la hospitalización, tengo que pagar esa factura. Y hay un tema muy sensible en Costa Rica. Y yo siempre les digo, ¿en qué pulpería de Costa Rica no entra un estadounidense? No entra un canadiense, un europeo. Y esos señores y señoras sí conocen los temas de responsabilidad civil. Y ellos sí demandan. Y decimos, no demandan por millones de colones. Qué duro. Puede ser unas demandas por millones de dólares. Y en Costa Rica sí hemos tenido ya fuertes demandas y una póliza de responsabilidad civil nos puede ayudar para negociar esa exposición a las demandas. ¿Por qué? Porque podemos llegar a conciliar sin necesidad de ir a una demanda, sin necesidad de ir a un proceso judicial. Si nosotros hacemos el estudio y es evidente la falta, negligencia, imprudencia de nuestro asegurado, podemos indemnizar ese caso. Y antes, tal vez ahorita hacemos un espacio para ver un par de consultas, para ir activando las consultas. Cuando tenemos una actividad comercial, yo compro un producto de una página web. Todos ya compramos los productos desde el teléfono. Paquetes vacacionales, mira, es que el fin de semana me voy para Guanacaste, no es que necesito un producto para pintar la casa, necesito un producto de limpieza, necesito un producto de belleza y lo compro por una página web. Entonces, esa página web ya me genera un servicio, un producto, una actividad económica. Desde ahí puedo contratar alimentos, puedo contratar algunas textiles, uniformes para un equipo, uniformes para una empresa. Puedo contratar servicios de almacenaje, servicios de mudanzas, también servicios de limpieza. Si hay una persona afectada, esa persona afectada decide contra quién va a reclamar. Y muchas veces el último en la cadena es el que está de cara al cliente. Y el cliente fue donde facturó.
Y viene el ejemplo. Si yo, digamos, este vaso de agua fuera un yogur, yo me tomo ese yogur y me intoxico, probablemente en el primero que piense es en el que me vendió el yogur, pero también incide la marca que está aquí en este yogur. ¿De quién fue la culpa? ¿Del comerciante o el de la marca del yogur? No sé. Pero los dos deberían tener póliza de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque el del yogur es el que preparó el yogur y el comerciante es el que vendió el yogur. Entonces igual nos pasa cuando yo compro algo desde una página web. Puede ser de que aquí yo le esté comprando a Joana el producto, pero Joana se lo está comprando a Rafa. Y resulta ser que Rafa le compra un servicio a Edgar y ahí va todo ese encadenamiento comercial. Entonces es cuando nosotros empezamos a ver qué podemos o quién debe tener la póliza de responsabilidad civil. Y para nuestra recomendación es que, como en esta imagen, todos los del encadenamiento comercial tengan pólizas de responsabilidad civil. Por eso cuando yo le toco la puerta a un hotel y le digo, mire, es que quiero vender mi servicio, señores de hotel, muchos hoteles ya están diciendo, y traes póliza de responsabilidad civil, porque si pasa una situación, usted también tiene que tener capacidad de pago. Mire, es que aquí traigo este producto para venderlo en su almacén. Y ese producto trae póliza de responsabilidad civil. Sí, aquí trae la póliza de responsabilidad civil. Y resulta ser que responsabilidad civil puede ser un valor agregado. No sé a cuánto les ha pasado que cuando uno quiere trabajar con una empresa, lo primero que le dicen en la empresa es, necesitamos una póliza de responsabilidad civil para poder contratarlo, para poder contratar su servicio. Va a trabajar para la empresa, pero usted va a hacer esa labor. Entonces traiga una póliza de responsabilidad civil para poder contratar ese servicio. Por otro lado, también cuando hay estos encadenamientos comerciales, todos somos amigos. Todos somos amigos, somos casi familia hasta que pasa una situación de una persona que fallece. Hasta que pasa una situación de una persona que sale afectada. Entonces, claro, y esto es una reflexión, las partes siempre van a decir, no, no fue culpa mía, es culpa de él. Y el otro va a decir, no, no fue culpa mía, es culpa de él. Por eso es que muchos de los juicios de vehículos terminamos con un juez al frente decidiendo quién es el de la culpa. En Costa Rica hay algo muy curioso con los semáforos. Y es que en Costa Rica todos cruzamos el semáforo en verde cuando hay un accidente. Entonces, si usted cruzó en verde y yo crucé en verde, ¿de quién es la culpa? Y eso nos pasa cuando los choques de los semáforos. Entonces, qué dicha es porque algunos ya tienen cámaras en sus vehículos, qué dicha porque ya hay mucha cámara en muchos locales, en muchas esquinas hay cámaras, entonces nada más se va y se hace el estudio y ya hay una cámara de video. Igual esa cámara de video puede ser que me salve una responsabilidad civil o todo lo contrario, puede ser que yo soy el que tenga que indemnizar ese daño. Igual pasa cuando entra un cliente a nuestro establecimiento y sufre una caída y se lesiona la mano, el codo, la cadera, la rodilla y resulta ser que ya los otros clientes tomaron fotografías, videos de la situación. Entonces ya hay mucho material para el juez para decir que sí pasó ese evento dentro de mi local comercial. Y vean que estamos hablando de situaciones sencillas, situaciones que se viven día a día. ¿Qué pasa si mamá tiene un accidente? ¿Qué pasa si papá tiene un accidente? ¿Qué pasa si un sobrinito tiene un accidente en un centro comercial, en una tienda? Probablemente las partes van a empezar a ver de quién es la responsabilidad y quién no es la responsabilidad. Por eso volvemos a decir que las pólizas de responsabilidad civil vienen a dar un valor agregado para estas actividades comerciales.
es un respaldo, es parte del portafolio de presentación. Yo quiero entrar a una municipalidad, quiero poner un local comercial en una municipalidad, me piden una póliza de responsabilidad civil. ¿Por qué no los talleres? Si yo voy a ir a dejar mi vehículo en un taller, ¿por qué no el taller tiene una póliza de responsabilidad civil? ¿O por qué no ese taller me informa que tiene una póliza de responsabilidad civil? Porque tal vez el taller de la par me está cobrando más barato. Pero ¿con qué me responde? No sé. Y los talleres tienen gran exposición al riesgo. Imagínense, Brenda viene, me deja el vehículo para que yo le haga mantenimiento de los frenos. Cambio las partes de los frenos que tiene que cambiar y todo taller saca ese vehículo a la calle. ¿Para qué? Para probar si frena. Si en ese momento el tallerista colisiona con el vehículo de Brenda, imagínense en la cara de la compañera o del compañero o de la esposa o el amigo cuando le dice el tallerista, ¿y cómo está usted de pólizas? No hay que colisione con un vehículo, no hay que choque contra la casa, no hay que bote un poste de luz contra el que colisioné y solo un poste de luz sin daños adicionales son 3 millones de colones que hay que pagar. Y muchos de nosotros no tenemos esos 3 millones de colones en el bolsillo. Y es donde le digo a Brenda, Brenda, ¿cómo está con su póliza? ¿La podemos utilizar para pagar ese poste de luz? Y Brenda me va a decir, no, gracias, con mi póliza no vamos a estar ahí. Entonces, parte del valor agregado. Y es esta imagen cuando un administrador, cuando el de la pyme se da cuenta que su producto le causó un daño a un tercero. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una obligación legal. Pensemos en ese taller donde se robaron un vehículo del taller. Pensemos en ese juego electromecánico donde hay un accidente de una persona. Pensemos en esa empresa de microbuses que da servicios de niños y resulta ser que hubo un accidente con un niño. Todos los empresarios van a tener esta reacción porque sabemos que hay una situación legal. Es la misma reacción como cuando chocamos con el vehículo por detrás. Todos nos tapamos los ojos, la cara y decimos, ahora sí, ¿qué problema? Pero también tenemos que empezar en la persona afectada. Son los dos ámbitos de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil le va a decir, señor empresario, tranquilo, usted tiene póliza de responsabilidad civil. Sabemos que el cilindro de gas explotó y que se afectaron varias personas, tranquilo. Y a las personas afectadas les vamos a decir, tranquilas, ustedes también van a recibir atención médica, ustedes también van a recibir ese pago, esa indemnización de nuestra parte. Su familia no va a pasar necesidades, su familia no va a tener que ir a buscar comida porque el jefe de familia, la jefe de familia no puede trabajar. Entonces, ustedes mismos como pymes, como empresarios, como emprendedores, saben que si hay una situación donde uno tiene un accidente, muchas veces dejamos de recibir ingresos. Entonces, si tenemos un encadenamiento comercial donde yo ingreso de un proveedor y ese proveedor tenga pólizas de responsabilidad civil y me pasa un accidente, hasta se vuelve una garantía para mí, no solo para mis clientes, sino para mi empresa también. Y como vimos en la imagen anterior, todos éramos amigos hasta que pasa estos eventos. Entonces, vamos a ver si hay alguna consulta por ahí para ir aprovechando. Brenda, usted me dice. Sí, Norman, acá tenemos bastantes consultas. Primero, Carlos nos dice, ¿es necesario tener una responsabilidad civil como persona física? Gracias, Brenda. Don Carlos, muy buena persona, muy buena pregunta. Eso muchas veces la gente cree que solo las personas jurídicas necesitan una póliza de responsabilidad civil. No,
yo como persona física también necesito una póliza de responsabilidad civil. Por ejemplo, usted es un emprendedor que hace queques, dando un ejemplo, que hace comidas, tiene un servicio de catering. Resulta ser que por X motivo la comida le causó una intoxicación a la gente que lo está contratando. Estamos en la fiesta y uno empieza a ver a la gente enferma, o al día después de la fiesta me empiezan a llamar y me empiezan a decir, mira, es que la gente que fue a la fiesta, hay 10 personas intoxicadas. Entonces yo como persona física puedo tener póliza de responsabilidad civil y se aplica a cualquier actividad comercial. De hecho, hay empresas de construcción que ahora están a nombre de persona física, hay empresas de vigilancia que están a nombre de persona física y pueden tener su póliza a nombre de persona física igual que a nombre de persona jurídica. Muchas gracias por la pregunta, don Carlos. Gracias, Norman. La siguiente, una empresa que se dedica a tercerización de servicios, entre ellos planilla, se hacen pagos erróneos a un colaborador que no debió recibir, o sea, no existe dolo ni fraude asociado. Ante esto, el quien recibió el dinero de manera errónea no atiende llamadas ni desea hacer la devolución del dinero. Este tipo de acciones están incluidas dentro de la póliza de responsabilidad civil. Depende de la declaración que se realizó en la póliza de responsabilidad civil, pueden ser cubiertos por la póliza de responsabilidad civil. Sí, muy buena consulta también. Vean, estos servicios, por eso hablábamos de esa tercerización. Pongámonos en la empresa que da ese servicio y pongámonos en la empresa que recibe ese servicio. Y muchas veces hay otra tercerización. Esa empresa recibe ese servicio para pagarle a terceros. Entonces ahí son los encadenamientos comerciales que venimos hablando. Hay que analizar muy bien ese riesgo porque ese riesgo no es la responsabilidad civil pura que estamos acostumbrados, que estamos diciendo es un local comercial, es un salón de belleza, son servicios de limpieza, o sea, tangibles. Esos se vuelven como un servicio y para esos casos deberíamos pensar si más bien necesitamos una póliza de responsabilidad civil profesional, si hay responsabilidad civil, para esas personas que hacen esa labor. Entonces, hay que hacer el traje a la medida. Al final vamos a hablar de la importancia del traje a la medida. Así como el paquete pymes hizo un traje a la medida para las pymes, hay muchas actividades comerciales que no las podemos generalizar. Yo lo que recomendaría es que nos escribas al correo pymeseguros@grupoins.com y nos expongas puntualmente toda la actividad comercial que hace esta empresa. No sé si es que usted es la empresa que lo contrata o usted es la empresa que da el servicio, porque ven que son las dos partes que pueden estar interesadas en la póliza de responsabilidad civil. Muchas licitaciones de este tipo de contratación ya están pidiendo pólizas de responsabilidad civil para estar cubiertos en caso de esas situaciones. No me dio el dolo, no me dio, digamos, la mala intención para pagarle de más a esa persona. Lo que me dio era lo que decía en el Código Civil: falta de cuidado, negligencia al hacer ese pago y muchas veces imprudencia, porque eso es lo que dice la ley. Si usted comete una falta, una negligencia, una imprudencia, tiene una obligación legal. Y la póliza de responsabilidad civil lo que dice es que yo soy responsable civilmente con mi póliza por esa falta, negligencia o imprudencia. Pero más bien, muchísimas gracias por esa consulta. Gracias, Norman. Vamos a ver, dice, una vez tenemos una responsabilidad civil a nivel empresarial, ¿qué tiempo máximo de respuesta tiene la aseguradora para indemnizar? Sí, muy buena la consulta. Ya aquí vamos a hablar de leyes. Existe una ley que se llama Ley Reguladora del Mercado de Seguros y otra ley que se llama Ley Reguladora del Contrato de Seguros. En las dos leyes se estipulan que las compañías, cualquier compañía aseguradora, tiene 30 días para indemnizar. Lo que pasa es que esa compañía aseguradora necesita todos los insumos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en automóviles. Si yo no hice el avalúo, si yo no tengo las fotografías o si no hice el procedimiento, no es que la compañía tiene 30 días, o sea, tiene 30 días a partir de que tiene todos los insumos. En los casos de responsabilidad civil, por ejemplo,
Cuando se cae una señora en un parqueo, cuando se cae un señor en un parqueo, llega el aviso, se cayó el señor en el parqueo, se fracturó la cadera y nos está cobrando $20,000. Ese es el aviso. Desde ahí no empiezan a contar los 30 días. Empiezan a contar los 30 días desde el momento que el asegurado dice a la compañía aseguradora, aquí está la reclamación de la persona afectada, aquí está el video, aquí están las fotografías, vean cómo se cae la señora, vea, este fue el detonante, estaba el adoquín mal puesto, hacía falta la tapa de la alcantarilla, aquí está la fotografía, aquí está el video. Entonces la compañía aseguradora ya tiene todas las pruebas y de ahí sí empiezan a contar los 30 días para indemnizar. Perfecto, Norman. Esta la abordó un poco, pero podríamos repasarla. Si nos consulta doña Cinia, si una persona que hace pasteles, ¿cuál seguro de responsabilidad civil se le puede vender para que le cubra cualquier demanda de un cliente? Buenísimo. Aquí vean qué interesante porque muchas gracias, doña Cinia, y ya me antojó de ese pastel con café, qué rico sería tomar. Vea, el caso, doña Cinia, es dos situaciones. Si usted tiene un local comercial donde vende los pasteles, lo que necesitamos es una póliza local comercial. Y una póliza local comercial es muy barata, doña Cinia. Le voy a dar un ejemplo. Lo que yo pago por el teléfono, por este paquete de teléfono, es mucho más caro de lo que usted pagaría por su póliza de responsabilidad civil. Pongamos que usted quiere poner un seguro robusto, unos 50 millones de monto asegurado por si se me cae una persona y hay que operarle la cadera o se incapacita y me va a cobrar atención médica, me va a cobrar un montón de cosas que mejor no las menciono porque no sabemos quién está estudiando o quién está escuchando, pero me pueden reclamar muchas cosas. Y esa póliza de 50 millones de monto asegurado, lo que le va a costar es menos de lo que paga uno por el teléfono. Anda aproximadamente por 12,000 colones al mes. Yo pago 25,000 colones por el paquete, por el plan. No es por el teléfono, solo por la línea. 15,000, 12,000 colones andan el precio de los seguros de responsabilidad civil. Entonces, vean, y estoy hablando 50 millones, podríamos hacer una ecuación a eso y decir, bueno, más o menos cuánto quiere pagar, qué monto asegurado. Entonces, vean que son baratos, local comercial. Si usted vende esos queques y, por ejemplo, quiere colocarlos en una cadena de supermercados, ya no es que va a pasar en su local comercial, sino esa póliza local comercial, usted tiene que hacerle una ecuación para que esos queques que salen de su local comercial tengan cobertura. Y si alguien lo consume fuera del local comercial o lo compra en el supermercado, porque los supermercados van a decir, no es culpa mía, es culpa de doña Cinia, la que preparó los queques. Eso es lo que va a decir el local comercial. Entonces, con esa cobertura adicional, doña Cinia se va a proteger por el producto que venda. Y todos los que tienen productos, chileras, vinos, productos de belleza, productos de limpieza, pueden tener cobertura de productos también. Pueden tener local comercial y productos. Muchas gracias, doña Cinia. Y la invito a que nos escriba para hacerle una cotización como un traje a la medida para lo que usted necesita. Gracias, Norman. Tal vez le voy a leer 2, 3 consultas más, contestarlas Perfecto. ahí rápidamente para continuar y luego retomamos las otras. Acá nos preguntan que cómo se procede cuando una persona entra a un taller donde tiene el vehículo en reparación, que usted usa el ejemplo ahora. Esta persona se resbala por algún líquido que se encuentra en el piso y se quiebra una pierna. Al final la lesión conlleva una operación y una incapacidad de 2 meses, donde esa persona ve disminuido sus ingresos. Muchas gracias. Vean qué consultas nos están haciendo. Buenísimas esas consultas porque aquí es donde uno empieza a explicar. Número 1. Nos han preguntado de los talleres, ¿qué pasa si yo pongo un rótulo que dice prohibido pasar? O sea, ya eso me libera de responsabilidad, no lo libera responsabilidad.
Porque usted puso el rótulo, pero siempre está permitiendo que las personas ingresen, o sea, siempre se dio el paso. Entonces podemos hablar que hubo una falta de cuidado, una falta de prudencia, una negligencia a la hora de permitir que las personas ingresen. Y los talleres, los autolavados, muchos salones de belleza utilizan líquidos, utilizan aceites, cremas. Una crema, un aceite en el piso es un jabón. Cualquiera se cae en ese aceite, en esa crema, en ese combustible derramado. Entonces se produce la caída y una lesión. Número 1. Lo primero que le decimos es preséntenos la reclamación del afectado. Tome, esta es la reclamación. El día 8 de febrero me caí en el taller y me fracturé la cadera. Aquí está la factura de la operación. Imagínense en esa factura de operación. La factura de rehabilitación, la factura por pérdida de ingreso, digamos que sea un profesional independiente, y todo eso que tiene afectación a esa persona se va sumando a la reclamación. Claro, hay gente que en lugar de reclamar va a pedir disculpas porque se cayó. Hay muchos de esos, pero hay muchos que van a decir, tome, aquí están todas las facturas. Estas facturas suman 7, 8 millones de colones y se lo vienen a cobrar. Incapacidad, ese monto que se pierde de ingresos, se viene a cobrar. Tendríamos que tener una responsabilidad para indemnizar porque el evento, el hecho dañoso, pasó dentro de mi local, dentro del taller. Igual un local comercial. Pero muy buena la consulta. Gracias, Norman. Y la última de don Francisco, perdón. En el caso de una empresa que se dedica a alquilar apartamentos, ¿en qué puede beneficiar este tipo de póliza? Él nos indica, mi empresa es una sociedad anónima, no es una pyme, pero pues los alquileres no califican para ser pyme. Gracias, don Fran. Vean, primero, para nosotros, para el Instituto Nacional de Seguros, usted sí puede ser pyme. Habría que ver los requisitos que tenemos nosotros, porque si usted tiene una persona que le hace los jardincitos, si tiene una persona que le hace la limpieza en los apartamentos, si tiene una persona que le hace mantenimiento, ya usted cumple los requisitos para ser pyme, que es un trabajador, una póliza de responsabilidad, una póliza de riesgos de trabajo. La otra, no tener primas mayores a 5 millones en seguros. Bueno, ¿quién tiene primas mayores a 5 millones en seguros? Solo las empresas grandes. Entonces, tenemos trabajador, tenemos póliza de riesgos de trabajo y nuestras primas son menores a 5 millones. Ya puede ser pyme para nosotros. Bueno, digamos que por X motivo no cataloga como pyme, no entra dentro de pyme porque no tiene trabajador. No importa, le podemos vender una póliza de responsabilidad civil normal, la que puede contratar cualquier persona. ¿Cómo puede operar esta póliza? Y ven qué interesante porque aquí todos tenemos un familiar que alquila, todos tenemos un conocido que alquila o todos tenemos una persona que tiene apartamentos o un familiar que tiene apartamentos. Entonces aquí es importante la recomendación. Si un inquilino resulta ser que va saliendo del apartamento y no sé, me faltaba darle mantenimiento a una grada que está ahí antes del apartamento, en el área de parqueos, o resulta ser que se me hizo un cortocircuito en la casa y hay una afectación a ese inquilino me puede reclamar. El otro día en una capacitación para entender más fácil esto, yo les decía, ok, ¿qué pasa si hay un cortocircuito dentro del apartamento? Se queman todas mis pertenencias y se quema el perrito que lo he tenido por 13 años. Yo puedo reclamarle al dueño del apartamento porque por sus bienes, por su bien inmueble, tuve pérdida de mis bienes y tras de eso me afectó a nivel moral porque se quemó mi perrito y el perrito es como un hijo.
Eso hablando de una mascota, pero puede ser que también haya afectación a nivel de personas. Se quemó, falleció, quemaduras, entonces pueden haber reclamaciones. Y por otro lado también hablábamos a nivel comercial. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa, don Francisco me la alquila, yo estoy haciendo trabajos de soldadura en el local comercial, por falta de cuidado se genera un incendio y le quemo el local comercial a don Francisco? Vean que hay una responsabilidad como inquilino, entonces don Francisco también me podría reclamar por esa falta de cuidado, por esa falta de negligencia o imprudencia que se causó en el local comercial, y yo como inquilino tengo que terminar respondiendo por esa, digamos, situación accidental, porque generalmente todos los reclamos de responsabilidad civil son accidentales. Muchas gracias, don Francisco, por la consulta. Entonces, continuamos un poquito más. Continuamos. Sí, Ok. continúe. Gracias, Brenda. Muy interesantes las consultas. Entonces, el administrador siempre va a tener presente esa obligación legal. Dije, el Código Civil se escribió en 1887, más de 100 años de haberse escrito, y resulta ser que todavía no tenemos bien arraigados los temas de responsabilidad civil. Por eso es que en los parqueos nos encontramos el rótulo que dice: no nos hacemos responsables por los daños a su vehículo y pertenencia. Eso no está por encima del Código Civil. Eso no está por encima del Código Civil. Entonces, ese rótulo que está en los parqueos no tiene validez. Otra cosa que no tiene validez es cuando yo voy a hacer una actividad de turismo, aventura, por ejemplo, canoping, y me voy a montar y me hacen firmar un documento que se llama survey. Y en ese documento dice que se libera de responsabilidad al prestador del servicio. No tiene ninguna validez legal. No tiene validez legal. Entonces, si yo me caigo del canopy, ¿puedo reclamarle al operador del canopy? Sí, claro. Si yo entro a uno de estos locales comerciales que son de aventura, que los niños se suben para andar en unos trampolines, para subir en una pared escaladora, y resulta ser que fallan los mecanismos de seguridad y hay un accidente, en teoría, para ingresar me hicieron firmar, muchas veces hasta por dispositivos digitales. Llené ahí un cuestionario en una tablet, hice una medio firma y era un survey. Eso no tiene ninguna validez legal. Entonces, para que vean lo importante de la responsabilidad civil. Y también hay una ley de mucho peso. Se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En otras palabras, la ley del consumidor, la ley que protege a los consumidores. La ley 7472. En el artículo 35, régimen de responsabilidad. Vean, aquí la mayoría son productores, muchos son proveedores y muchos son comerciantes. Y la ley los está mencionando. El productor, el proveedor, el comerciante, disculpen si levanto la voz al leer esto, pero es que la ley pide que uno levante la voz. Dice, deben responder concurrente. O sea, si todos están involucrados. Y dice, independientemente de la existencia de culpa. Independientemente de la existencia de culpa. Yo no tengo la culpa, pero la señora se cayó en mi local. Yo no tengo la culpa, pero el señor tuvo un accidente en mi local. Yo no tengo la culpa, pero la señora se afectó con mi producto. Y la ley dice, independientemente de la existencia de culpa. Si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o del servicio. Y también me habla de información inadecuada o insuficiente de ellos o su utilización y riesgos. Yo me acuerdo que uno de los primeros trabajos que yo hice durante las épocas de vacaciones de colegio fue etiquetar productos.
Yo tenía un amigo que él tenía una empresa, entonces me daba una máquina para etiquetarlos. Y yo agarraba esas etiquetadoras, bla, 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 y me decía, vea, póngale fecha de vencimiento y póngale tal fecha. Y yo llegaba con 15 años, le ponía la fecha y empezaba a etiquetar el producto. ¿Qué pasa si yo me equivocaba en la fecha? En lugar de poner vence el 31 de diciembre de 2024, por error, le puse el 31 de diciembre del 2034. Eso es un error. Entonces vean que la Ley de Protección y Defensa Efectiva del Consumidor dice, ¿se acuerdan que este vaso de agua era un yogur? Que si yo me afecté con este yogur, el comerciante debe responder independientemente de la existencia de culpa. Es una ley muy pesada, es una ley muy grave, es una ley que los respalda a ustedes cuando son consumidores, pero también los obliga a ustedes cuando son productores, proveedores o comerciantes. Un pequeño silencio ahí y dice que solo se libera a quien demuestre que ha sido ajeno al daño. En estos días he estado en unas capacitaciones también y me hablaban una consulta que me hacían con respecto a los locales comerciales. Y me decían, ¿qué pasa si se meten a un local comercial y en el asalto se acciona un arma y una persona fallece dentro del local comercial? Esta ley dice que el comerciante debe responder independientemente de la existencia de culpa. Y como pasó dentro del local comercial, eso me puede generar tal vez una obligación legal. Y por otro lado, hace poquito más de un mes, vimos en un restaurante donde dos personas se estaban discutiendo y llegaron a los golpes. Uno de estos muchachos pudo llegar a tener lesiones graves e incluso fallecer por la caída que tiene. Y había corrido un rumor de que estaba muy grave. Por dicha, no sé las consecuencias al final, pero no fue el rumor que había corrido. Y uno dice, uy, qué grave, porque el local comercial debe garantizar la seguridad de sus clientes. Y si pasa una situación como esta, el comerciante debe responder independientemente de la existencia de culpa, como lo dice la ley. Y aquí todos éramos amigos hasta que pasan estas situaciones. ¿Por qué? Porque el restaurante va a poner a sus abogados por medio de la póliza de responsabilidad civil a que lo defiendan. Eso es parte del pago de las pólizas de responsabilidad civil. Y los afectados van a demandar poniendo también la póliza a responder. Y por otra parte, también es importante qué podemos hacer ante toda esta situación, ante esas posiciones de riesgo que nos comentaban cuando tenemos departamentos de alquiler, cuando tenemos servicios, cuando vendemos este tipo de productos, es tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, es para tener la tranquilidad, de que cuando cierro un negocio, se vuelva algo positivo, no algo preocupante, porque hoy voy a venderle productos a una firma de abogados. Qué torta, porque todos saben de temas de responsabilidad civil. Y si uno de esos productos sale malo, y si me demandan, cambio, si tengo pólizas de responsabilidad civil o si tomo las decisiones correctas. Porque cuando hablo de decisiones, no solo estoy hablando de pólizas de responsabilidad civil, sino ojalá tengamos una póliza en el vehículo de la casa, ojalá tengamos pólizas que respalden la responsabilidad civil. Una póliza muy importante y vean, no es el tema de la charla, pero siempre la menciono, es la póliza de vida. El primer seguro que yo tomé fue una póliza de vida. ¿Por qué? Porque yo estaba empezando a trabajar
en una empresa ya formal, porque a mí me tocó experimentar muchas cosas antes de trabajar en una empresa formal, y escuché una póliza de vida. Y yo, ¿qué es una póliza de vida? No, es por si usted fallece, entonces se le indemniza a sus hijos. Es como la primer herencia que le puedes dejar. Y yo tenía 20 años. ¿Qué podía tener a los 20 años? Entonces yo dije, no, ya tenía mi hija, tenía un mes, y yo firmé la póliza de vida inmediatamente. Ven, es una decisión. Después compré el vehículo. Mi papá me dijo, póngale una póliza de robo por si se lo roban. La primera póliza que tuvo el vehículo fue daño directo y robo. Si colisiono y robo. Pero después con el tiempo le puse responsabilidad civil. Compré la casa. La salvada es que cuando uno compra la casa viene un préstamo hipotecario por medio. Y si hay un préstamo hipotecario por medio, dice el banco, no, un momento. Aquí hacemos las cosas con respaldo. Seguro para la casa. Entonces ya tengo mi seguro para la casa. Esas son las decisiones que tenemos que ir tomando. Brenda, no sé si hay consultitas Sí, adicionales. sí tenemos bastante. Vamos si tal vez al final nos dedicamos antes de cerrar, a contestar estas. Perfecto. De las anteriores que teníamos del primer bloque, si se diera una eventual responsabilidad civil, es posible ir sobre los bienes de todos los miembros de la sociedad anónima, aunque no sean apoderados. Ahí hay que ver cómo está constituida la sociedad, porque pusiste una palabra apoderados, pero dependiendo cómo está constituida la sociedad, cómo se podría ver la obligación de las personas representantes de la sociedad. Muchas veces somos socios, ponemos un capital, todos los socios, hay un representante, hay un apoderado legal, pero todos somos los socios. Inclusive muchas veces el representante ni siquiera es parte de los socios. Y el representante se siente orgulloso porque él firma en representación, pero no sabe la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Entonces hay que ver cómo están constituidas las sociedades, pero sí se puede ir generalmente sobre los bienes de los socios. Se levantan los mantos jurídicos, se hace un estudio y se va a ver cómo está constituida la sociedad para poder determinar las obligaciones de los socios o dependiendo cómo esté constituida la sociedad. Perfecto. En el caso de un centro comercial, si ocurre un incidente dentro del local comercial del inquilino, ¿el propietario del centro comercial tiene responsabilidad? Muy buena la consulta. Aquí estamos hablando de áreas comunes y áreas privadas. Hay que ver cómo está constituida inclusive la relación comercial, porque muchas veces yo soy el dueño del local comercial, otras veces soy el inquilino del local comercial, y habría que ver por qué se da el accidente. ¿Por qué les digo que hay que ver por qué se da el accidente? Pensemos que resulta ser que hay un problema de aguas en el centro comercial. Entonces, está el local comercial que es un inquilino, pero el problema de agua se da dentro de las áreas comunes, cae dentro de ese local comercial y la persona se cae dentro del local comercial. Entonces, aquí podría haber una culpa concurrente. El inquilino del local, porque se cayó ahí, pero también podría verse involucrado el centro comercial porque el detonante de esa agua se da en las áreas comunes. Entonces habría que analizar muy bien ese aspecto. Pero si es porque están haciendo limpieza dentro del local comercial y dejaron el piso mojado, disculpa, o sea, ya ahí es una responsabilidad del inquilino propiamente. Gracias, Norman. Don Diego Líos nos dice lo siguiente. Tengo un operador en turismo, específicamente tours en cuadraciclo, ya cuento con una responsabilidad civil y hasta el momento me han instruido que si hay un accidente hay que esperar a que un juzgado diga de quién es la responsabilidad, debido a que el cliente como tal es el que maneja. Pero por mientras, el cliente tiene que cubrir los gastos médicos hasta que se resuelva la demanda. Esa es como la primera pregunta. Muchos clientes esperan que cómo tenemos la póliza RC, que por mi parte como operador brinde la atención médica al instante, de todo lo que le pase al cliente, aún sin determinar si fue una mala manipulación
de ese cliente a la hora de manejar el vehículo. Más adelante nos dice, cabe destacar que también cuento con una póliza de atención médica inmediata con una cobertura determinada y la consulta es cómo se acciona el seguro sin antes haber una demanda y eventualmente al pasar los años el cliente puede venir a volver a demandar por una incapacidad de movimiento debido al accidente como tal. Sí, muchas gracias, don Diego. Don Diego, gracias por esta consulta. Muy importante y lo felicito por 3 cosas. 1, por hacer la consulta. 2, por tener la póliza de responsabilidad. Y 3, por tener una póliza de responsabilidad civil robusta, porque les está dando una cobertura adicional. Número 1, no es necesario ir a un proceso civil, a un proceso legal para utilizar la póliza de responsabilidad civil. Si por el evento se puede determinar cuál fue la falta, negligencia o imprudencia de nuestro asegurado directamente, podemos indemnizar sin necesidad de irnos al proceso civil. Si tenemos dudas, porque todo apunta de que fue negligencia de la persona que estaba montada en el cuadraciclo. Es que mira, salió por una ruta ahí rarísima. Entonces, nosotros, compañía aseguradora, podríamos decirle a don Diego, vea, nosotros no vemos responsabilidad. Pero si esto sea un proceso civil y hay un juez que diga que usted tiene responsabilidad, tráiganos esa sentencia para utilizar la póliza. ¿Ves? No todo es fácil de visualizar en responsabilidad civil, porque hay muchos casos en Costa Rica que nosotros pensábamos, que no había responsabilidad civil, pero cuando está la sentencia, nos damos cuenta que el juez dijo sí hay responsabilidad civil. Porque acuérdense en aquel parrafito que decía, independientemente de la existencia de culpa, debe responder independientemente de la existencia de culpa. Entonces los jueces sí se la saben bastante y muchas veces nos ha tocado pagar casos que uno decía, pero no fue culpa del operador turístico. Bueno, entonces, 1, si todo apunta a que usted tiene la responsabilidad, podemos indemnizar. 2, si no vemos que hay responsabilidad, podríamos esperar un proceso civil. Cada caso, don Diego, se tiene que valorar por aparte. ¿Por qué? Porque hay que analizar el mecanismo de la caída, el accidente, la persona. Entonces, cada caso hay que analizarlo puntualmente. 3, la cobertura de atención médica que usted tiene es una cobertura muy buena. Es la caricia a la persona afectada. No es lo mismo decirle a la persona afectada, no me hago responsable, a que con esta cobertura usted tiene una persona ahí con el brazo partido y le dice, vámonos a una clínica, le ponemos el yeso, eso sí, hay que hacer el pago porque esta cobertura es de reintegro a la factura. Usted paga, se devuelve al INSS y dice, aquí está mi factura y tenemos 30 días para indemnizarle. Entonces, ¿qué le hemos dicho a muchos operadores turísticos? Vean, hagan convenios con centros médicos cercanos, tengan algún medio de pago para pagar estas situaciones de atención médica que lo requieran, porque mira, si es que se rompió un poquito la cara, se raspó esto y se raspó el otro, y no vamos a abrir esa puerta, estar utilizando siempre la cobertura porque eso incide, siempre se va a estar pagando, entonces eso incide en las primas de las pólizas. Pero si es un caso necesario, que son estadounidenses, canadienses, europeos, mejor darle esa caricia. Venga, yo soy responsable, lo voy a llevar, lo voy a atender. Una vez que se atendió ese turista, usted nos presenta la factura y le reintegramos. Atención médica inmediata. Vean, esto es como cuando uno dice el martes, hablando con unos clientes, ponían un ejemplo, como cuando uno compra un producto de una marca reconocida y resulta ser que le sale una cucaracha o algo en el producto. Entonces te llama al servicio del cliente y cuando ves que le llegan regalías y tiene regalías por un año de esos productos, ¿para qué? Para que uno no reclame. Entonces, esta atención médica es para que ellos no reclamen. O sea, le doy atención médica, salen contentos.
pero la posibilidad de reclamo al tiempo, como dice don Diego, siempre va a estar presente. Lo mejor es tener póliza de responsabilidad civil. Muchas gracias, don Diego. Gracias, Norman. Aprovechando que estábamos hablando de temas de operadores turísticos, doña Olga nos dice, un operador turístico que fue recomendado por un hotel y no tiene póliza, ¿es responsable el hotel por la recomendación? Gracias, doña Olga. Vean, cuando yo llego a los hoteles a dar capacitaciones, ya uno conoce todo esto. Y yo he llegado al lobby del hotel y resulta ser que saco y les digo, mire, este panfletito que ustedes están recomendando aquí, el operador turístico, ¿tiene cobertura o no tiene cobertura de responsabilidad civil? Y me dice el hotel, no sé. Entonces ya le digo, uy, ahí hay un problema, porque ustedes como un encadenamiento comercial deberían decirle a ese operador turístico que tenga una póliza de responsabilidad civil. Y más todavía si el hotel factura ese operador turístico. ¿Qué es lo que recomendamos? Si usted va a recomendar, perdón la redundancia, pero si usted va a hacer una recomendación, que ese encadenamiento comercial también tenga póliza. Esa sería la recomendación, porque puede haber una responsabilidad civil solidaria. Inclusive, los operadores turísticos del Río Naranjo, donde fallecieron varios turistas, el dueño de la casa donde se hospedaron, que era un Airbnb, era parte del proceso legal. Y él lo que hizo fue nada más mencionar el operador turístico. Gracias, Norman. No sé si tenemos más contenido para continuar o le termino de leer todas las consultas. No, ya vamos a hacer el avanzar en la presentación para ya ir viendo. El tomar de decisiones, ya vimos que por medio de estas consultas, el tomar decisiones es muy importante. ¿Por qué? Nos puso el ejemplo don Diego, nos puso el ejemplo don Fran, doña Cinia, de todas esas actividades comerciales que tenemos, y ya vimos la posibilidad de que se presente el riesgo. Y tras de eso es lo que nos está generando ingresos. Eso hace que tome decisiones para cubrir mi empresa, para cubrir mi actividad comercial. Debería tomarse ahora. Dentro de las ventajas de los seguros de las pymes, bueno, yo sé que aquí hay mucho sastre, mucha empresa de la parte textilera, mucho emprendedor de la parte textilera, y cuando decimos traje a la medida, es hacer un traje a la medida, que no le quede grande a la persona, que no le quede muy apretado, sino eso es lo que hacemos para las pymes. Los seguros de responsabilidad civil para pymes, primero que todo, tiene precios diferenciados. No lo mismo salir y comprar un seguro normal que comprar un seguro para pymes. El precio es diferenciado, la suscripción es más fácil, como decíamos, tal vez en algún otros seguros los requisitos sean más robustos. Para las pymes la suscripción es más fácil, el acompañamiento del segmento, los compañeros de cliente individual y pymes es un acompañamiento más personalizado. También tenemos esa parte de acompañamiento legal. Nos decía don Diego, ¿qué pasa si me van a demandar? Cuando pasa un accidente, cualquier accidente que pase, se me olvidó mencionarlo, don Diego, hay que informarlo al INS para mejor irle haciendo ese acompañamiento. Entonces, don Diego me dice, no, mira, es que es un estadounidense, la chiquita tiene un brazo fracturado, mira, me están cobrando esta y esta factura y este otro rubro y esto otro. Entonces, don Diego, vea, vamos tomando estas decisiones. Entonces, ese acompañamiento legal y de experiencia lo hacen los seguros de responsabilidad civil. El paquete pymes tiene coberturas gratuitas. Quiere decir que tengo una cobertura para mi local comercial, y si mi local comercial tiene parqueos y necesito coberturas adicionales, estas coberturas en pyme
se vuelven gratuitas. Es como para que las emprendedores vayan viendo los beneficios de los seguros y más bien cuando ven el beneficio de los seguros, entonces sí, ya te cubrí esto con esta cobertura gratuita, entonces valoremos tomar una cobertura mayor o más robusta. También ese respaldo para mis clientes, o sea, no solo para mí como empresa, sino para mis clientes, porque yo soy una empresa proveedora, entonces resulta ser que el cliente más importante es un encadenamiento comercial. Entonces, tanto para mi cliente como encadenamiento comercial, como el cliente final en la cadena de comercial. Y los seguros de responsabilidad civil se vuelven un respaldo real. Inclusive yo digo un respaldo legal. Si usted tiene una obligación, para eso son los seguros de responsabilidad civil. Otra parte que siempre me gusta mencionar es que los seguros en general son un respaldo para las inversiones. ¿Cuánto ha costado tener el emprendimiento? ¿Cuántas noches de no dormir o cuántas facturas hemos pagado para tener esta maquinita que es con la que yo hago la ropa, para tener este horno que hago el pan? Es todo esfuerzo. Los seguros disminuyen la exposición al riesgo. Si es la maquinita, hace poco recuerdo una noticia donde decía una señora, tuve un incendio en mi casa, siempre he hecho, tengo un taller de prendas de vestir, es costurera, se me quemaron las maquinitas, perdí la casa, ya no tengo cómo hacer mi trabajo y ahora no tengo casa tampoco. Entonces imagínense, o sea, disminuye esa exposición al riesgo en los seguros. Si tengo algo que es lo que me produce el dinero, si tengo algo que es lo que lo que le da de comer a mi familia, por supuesto que tengo que cubrir ese riesgo. Y es la garantía para que continúe el negocio. Si un cliente se me cae dentro de mi negocio y viene con una factura de 10 millones de colones, muchas de las pymes no pueden afrontar este tipo de reclamación y muchas de las pymes se desaparecen, se desintegran por este tipo de reclamación. Entonces, es parte del respaldo que tienen los seguros. Y después, los seguros es el mejor socio comercial que ustedes pueden tener. El seguro es el mejor socio comercial que pueden tener. Lo dicen los bancos, porque el banco para hacerle un préstamo personal, lo primero que le saca al cliente que llega ahí es una póliza de vida. Necesito respaldo. Lo dicen los bancos porque si usted va a comprar un carro, un seguro para el carro. Si usted va a comprar la casa, un seguro para la casa. Porque ellos dicen necesitamos este respaldo para poder dar esta garantía. Y bueno, una reflexión de Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, que nació en 1874, trabajó asesor de la reina Isabel como primer ministro, tomaban decisiones en conjunto. Y una de las frases que más me llamó la atención, que escribió hace muchos años, es que decía que un seguro libraría a las familias de muchas catástrofes. Un seguro. Aquí es escoger los seguros ideales, porque no necesitamos solo un seguro. Si yo soy padre o familia, si soy padre o madre de familia y soy el proveedor de la casa, debería pensar, ¿qué haría mi familia si no estoy? ¿Qué haría mi familia si terminando esta sesión apago la computadora y tengo una situación física, fallezco? ¿Qué haría mi hijo? ¿Qué haría mi hija? Entonces empezamos a pensar, ¿qué afectación le daría a mi familia si tengo una colisión en el vehículo en este momento? Entonces, el vehículo debería tener una póliza. La mayoría de casas hay una policita del banco. Hay que valorar cómo está esa póliza, pero siempre hacemos y tomamos esas decisiones pensando en el patrimonio e inclusive pensando en el patrimonio de mi familia, en el respaldo de los seres que amamos o de lo que nos ha costado tanto esfuerzo. Esta sería mi presentación y nada más les hago la reflexión. Tomemos las decisiones correctas
valoremos y apoyémonos con ese tipo de seguros. Muchas gracias, Norma. Vamos a aprovechar para contestar lo más rápido que pueda las consultas que nos quedan ahí para darles respuesta a todos. Entonces les voy a comentar. ¿Cómo aplica una póliza de responsabilidad civil para una empresa que tiene trabajadores en carretera, construcción de aceras? Sí, muy bueno. Buenísima la consulta. Vamos rápidamente. Primero agradecerles todas las consultas que han hecho. Construcción de carreteras. Podemos tener una póliza de responsabilidad civil construcción si son trabajos en obra gris, y también los que hacen otros tipos de trabajos podría ser una póliza de responsabilidad civil servicios. Esos tipos de seguros me cubren en los predios que estoy haciendo el trabajo. Entonces, es sobre la carretera, la parte de la carretera, inclusive en la misma carretera, nada más hacerle un seguro, ya sea de construcción, si son trabajos de obra gris, o una póliza de servicios, si están haciendo de servicios como corte, zacate y esas cosas. Perfecto. Don Esteban nos dice, en el caso de tiendas de accesorios de tecnología que ofrecen reparaciones de equipos, por ejemplo, consolas de videojuegos, computadoras, entre otros, y ocurre un robo o daño de estos, la responsabilidad civil puede cubrir estos eventos. Muy buena consulta, don Esteban. Es un tema muy delicado porque cuando estamos en bienes de custodia de terceros, yo tengo la responsabilidad sobre esos bienes. Hablábamos de los talleres, que los talleres, si los vehículos están en mi taller y se roban los vehículos del taller, ustedes van a venir a reclamarme. Entonces, igual pasa con esos bienes. Lo que tendríamos que es adecuar esa póliza, porque no es común de que hablábamos de que no es muy común ciertos seguros. Entonces, este seguro para reparaciones de consolas de videojuego tendríamos que solicitarlo y ver, digamos, los requerimientos que usted tiene, pero por eso lo invito a que nos escriba y ya hacerle el traje a la medida de lo que usted necesita. Perfecto. En el caso de un condominio para visitas en eventos o visitas de los condominios, ¿qué tipo de póliza de RC se podrá ofrecer a la Junta o al administrador? Muchas gracias. Esta consulta, buenísima. Resulta ser que cuando hablamos de condominios comerciales, todo el mundo lo entiende. Áreas comunes y áreas privadas. Vean que ahora nos hicieron la consulta a un centro comercial. En los condominios habitacionales nos hacemos un poquito de enredos. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay una junta de representantes de condominio que son los que toman decisiones, pero toman decisiones también a través de la empresa que está administrando el condominio. Cuando estamos hablando de áreas comunes, el administrador es el que tiene facultad de tomar decisiones. La junta le hace recomendaciones, la junta digamos, le da las instrucciones, pero la empresa encargada es la administradora. Entonces, en condominio, la recomendación es que la empresa administradora tenga póliza por la administración de las áreas comunes, porque los condóminos no pueden ni reparar la acera, no pueden ni pintar la casa. ¿Por qué? Porque todo está bajo un reglamento y bajo una ley. Entonces, bajo esta ley, el condomino, decía un dicho, es dueño de todo y dueño de nada. A la vez, áreas comunes, administración. Recomendación, el administrador tiene que tener una póliza de áreas comunes de los condominios. Gracias, Norma. Nos dice, ¿qué pasa con los documentos de liberación de responsabilidad, caso turismo, de aventura, canopy, entre otros? Sí, el survey, el famoso survey, liberación de responsabilidad de las actividades de turismo, actividades de aventura, no tiene ninguna validez. Ya vimos las leyes que están por encima de ese tipo de documento. Igual cuando yo voy a tener una operación, firmo un documento que se llama consentimiento informado, pero es que me informan de los riesgos de la operación. Pero que yo haya firmado eso no es que estoy exonerando, liberando al doctor de que me tenía que cortar la pierna derecha, me cortó la izquierda y no lo puedo demandar. No, en ese caso es un consentimiento informado. Hay riesgo de muerte, hay riesgo de infección, hay riesgo, todo eso. Pero la mala praxis, igual hay obligación del profesional, inclusive de la institución, si es un caso de una institución pública.
Perfecto. ¿Qué sucede si dentro de mi local comercial cuento con parqueo gratuito y sucede alguna situación con un vehículo, ya sea que el cliente menciona que le rayaron el vehículo o le sustrajeron algún artículo? Sí, ya hay mucha jurisprudencia con respecto a los parqueos. eh, Y no hay diferencia entre un parqueo gratuito y un parqueo cobrado. El parqueo gratuito se considera parte de la actividad comercial del local comercial. De hecho, tanto es así que el local comercial que tiene parqueo generalmente se alquila más caro o vale más que el local comercial que no tiene parqueo. Es más atractivo el de parqueo, genera más venta. Perfecto. ¿Cómo opera la póliza de responsabilidad civil para una empresa que no tiene local físico, porque todo es virtual o en el local del cliente? Sé que esta empresa se dedica a la venta de sistemas, equipo informático y consultorías contables. Sí, entonces ahí tendríamos que estar buscando una póliza de responsabilidad civil, viendo ese servicio que ustedes hacen como un producto, porque es el producto que le venden a sus clientes. Entonces, habría que buscar una póliza que se adecue a ese tipo de actividades. O también si hay profesionales que son los desarrolladores de software. Entonces, todo eso hay que analizarlo, cómo está constituida la empresa, pero podemos hablar RC Servicios, RC Profesional, eh, RC Productos en ese caso. Con respecto a lo que citó, para utilizar la póliza RC no necesariamente hay que recurrir a la vía judicial. ¿Existe algún documento donde conste la documentación, valga la redundancia, que se requiere para hacer uso de la póliza omitiendo la vía judicial? No hay una documentación, pero a nadie le conviene que eso se vaya a vía judicial, ni a usted como asegurado, ni a nosotros como compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque lo que podemos arreglar en escritorio, no sé, por 5 millones, en vía judicial nos va a costar 20, 25 millones. Entonces, generalmente nuestro acompañamiento es analizar los hechos y si los hechos apuntan de que hay responsabilidad civil, mejor lo indemnizamos administrativamente que irnos a un vida judicial porque nos va a salir mucho más caro. Gracias, Norman. ¿Cómo se hace el trámite en caso de ya tener la póliza y sufrir alguna incidencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, muchas gracias. Número uno, que el afectado les ponga la reclamación a ustedes, que eso es lo que activa la póliza. El afectado hace una notita, puede ser a mano, puede ser correo, describe la situación y ustedes la presentan al INS. Generalmente, dependiendo de la situación, pedimos fotografía, testigos, para que tengamos ese sustento de qué fue lo que pasó. Y si están cobrando, digamos, nos hablan de que están cobrando una factura de 200,000 colones por atención médica, por supuesto que tiene que agregar esa factura. Los requisitos pueden ser muy variados, porque no es lo mismo la atención médica que el daño, no es lo mismo la atención médica de un menor que la atención médica de un mayor, no es lo mismo la atención médica de una persona no vidente. Entonces, cada caso es diferente, pero todos hacemos un análisis y un acompañamiento. Recomendación, pasó algo, llaman de una vez al Instituto Nacional de Seguros o a su intermediario de seguros para que los vayan asesorando. Perfecto. ¿Cómo puede funcionar la póliza para el caso de microbuses que brindan transporte a turistas? Sí, en este caso estamos hablando de una póliza de automóviles con coberturas de responsabilidad civil. Hay empresas que ya han tomado pólizas que se llaman pólizas umbrella, que están sobre las pólizas de responsabilidad civil. Por ejemplo, la cobertura de los automóviles, el mayor monto que se puede dar son 300 millones de colones, pero sabemos que con un turista eso es muy poco. Entonces, podríamos tomar una póliza adicional sobre esos 300 millones y ahí podríamos suscribir $1,000,000, $2,000,000 para tener una cobertura más real en la parte de turismo. Y la última, nuestros productos son de mascotas. En este caso, el INS solo cubre los gastos o da servicios médicos a mascotas. Sí, muy buena consulta. Se puede cubrir, vean, la mascota, uno podría decir, es que ese gato cuesta 10,000 colones. Pero vean qué difícil. No solo son los 10,000 colones de lo que cuesta la mascota, es que el dueño de la mascota puede tener daño moral porque era el gatito de la casa, ahora me duele mucho, entonces ya no me cobran
20,000 colones de ese gato. Ahora me cobran es el daño moral y ya no son 20,000 colones, ya puede ser 1, 2 millones de colones, 5 millones de colones, 10 millones de colones. Y si tuviéramos, digamos, que pagar tratamiento médico o gastos de veterinario, también se pueden cubrir con los seguros de responsabilidad civil. Daño moral también lo cubre el seguro de responsabilidad civil. Perfecto, Norman. Ya estaríamos con las consultas. No sé si quiere dar un mensaje final ya para cerrar la actividad. Sí, de verdad agradecerle a todos este tiempo, agradecerle el segmento individual y pymes. Siempre es muy importante poder compartir con ustedes. De mi parte siempre disfruto poder hablar transparentemente de los beneficios de los seguros y siempre el conocimiento, la información es de valor. Entonces los que escucharon la charla y todo se llevan algo. Eso es lo que me llena a mí, que es que se llevan algo tanto como consumidores y también como empresarios o emprendedores. De mi parte, agradecerle, tomen decisiones, valoren qué es lo más apreciado en su vida y busquen cómo cubrirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norman. También muchas gracias a todos ustedes los que nos acompañaron hasta esta hora. Antes de cerrar, nada más les comento que en el chat donde hemos estado compartiendo información, les adjunté el enlace de las sesiones de marzo y la encuesta de esta charla que tuvimos hoy en la tarde. Agradecerles de parte del Instituto Nacional de Seguros, fue todo un placer haberles acompañado y darles esta información de calidad y esperamos que nos continúen acompañando en estas sesiones. Que tengan buena tarde.